En este viaje por los tratados de danza del siglo XIX hemos llegado a 1830, año en que se edita la traducción al italiano de la obra de Carlo Blasius que vimos en el episodio anterior, su Traité élémentaire théorique et pratique de l'art de la danse, de 1820, con el título Trattato elementare teorico-pratico sull'arte del ballo, le sviluppi e dimostrazione dei principi generali e particolari che guidare il ballerino. Como en el episodio anterior ya vimos la versión en francés, obviamos la italiana, que solo se diferencia de la francesa en que no aparece la dedicatoria a su padre ni la traducción de los pasajes italianos con los que enriquecía la versión francesa, traducción que obviamente no necesitaba la edición italiana. Así que pasamos a otra obra de Blasius, una nueva obra que aparece también ese mismo año de 1830, esta vez en inglés bajo el título The Code of Terpsichore, The Art of Dancing, comprising its theory and practice and history of its rise and progress from the earliest times, intended as well for the instruction of amateurs as the use of professional persons. Recordad que Blasius escribía siempre en francés, así que esta traducción la realiza R. Barton bajo la atenta mirada del propio Blasius, a quien el editor presenta como el principal bailarín del Teatro del Rey, además de como coreógrafo para el ballet. Como ya dije al final del episodio anterior, esta nueva publicación fue muy importante para entender la historia de la danza y el ballet. Su contenido es tan interesante que voy a dedicarle un monográfico, como hice con la obra de Antonio Cairon del episodio 4. En este caso, la obra de Blasius se merece 4 entregas para cubrir este interesantísimo tratado europeo del siglo XIX que custodia la Biblioteca Nacional de España. Continuamos después de la entradilla de presentación. Estamos en la Biblioteca Nacional de España, una institución fundada oficialmente por Felipe V a finales de 1711. Entre todas las joyas que atesora, yo estoy interesado en un bloque muy especial, los tratados de danza que custodia. Te contaré cuáles son los más emblemáticos, cómo llegaron a sus fondos, cómo se conservan, y reviviremos la historia viendo la importancia que sus autores tuvieron haciendo danzar a reyes y nobles en las cortes de Europa. Acompañadme. Los críticos de su época consideraron esta publicación de Blasius mejor que las famosas cartas de Nevers, que para entonces se veían algo obsoletas por los rápidos cambios que había sufrido el arte de la danza. Como toda obra importante y popular, no solo se tradujo al inglés, también al francés, basándose en la publicación inglesa que tradujo Barton. Su traductor al francés fue Monsieur Paul Vergniaud, y sale a la venta ese mismo año de 1830, subrayando la enorme acogida de las obras de Blasius en su época. Esa amplia demanda queda perfectamente explicada en el propio título del libro, que en castellano sería El Código de Terpsichore, el arte de la danza, comprendiendo su teoría y práctica y la historia de su ascenso y desarrollo desde sus primeros tiempos, destinado para la formación tanto del aficionado como para el uso del profesional. Blasius cubre así las necesidades de un público muy amplio. En su título aparece el nombre de Terpsichore. Para quien no tenga conocimientos de danza, le explicaré brevemente que Terpsichore era la musa que presidía en la mitología griega la danza y los coros. La página 8 del tratado nos ofrece un precioso grabado de la musa. Blasius dedica esta obra a su hermana Virginia de Blasius, quien era actriz y primera cantante en el Teatro Real Italiano de París. Entremos en materia. Nada mejor que leer el prefacio del autor para comprender los objetivos de la obra. Las publicaciones que se habían hecho hasta aquel momento sobre el arte de la danza y sobre la coreografía y representación de ballets y pantomimas eran escasas y de poca utilidad. Blasius reconoce la importancia de las cartas de Nevers, pues en su época arrojó muchas nuevas y brillantes luces sobre este arte. Pero matiza que sus cartas estaban más adaptadas a instruir al maestro de danza que a formar al alumno, y señala que el arte de la danza ha evolucionado tanto y tan rápido que en la época de Blasius ya no eran útiles ni al uno ni al otro. Carlo Blasius defiende su obra subrayando que está escrita por un bailarín y maestro de danza, al contrario que muchas otras cuyos autores eran personas de gusto, talento e instrucción, pero no bailaban.
Por ello, esas obras no eran útiles ni al mimo, ni al bailarín, ni al maestro de ballet. Lo que también distingue a The Art of Dancing, el arte de la danza, es su amplia cobertura del arte de la pantomima, que para Blasís era fundamental para que un ballet no fuera un mero entretenimiento danzado, sino la expresión de toda la gama de emociones y pasiones humanas. Me encanta el valor que Blasís le otorga a las bellas artes, defendiendo que las naciones más avanzadas en el mundo son aquellas que han generado grandes nombres en la ciencia y las artes. Como era de esperar, en su listado de grandes nombres no aparece ninguna mujer. Son todos protagonistas masculinos, como Newton en la ciencia, Shakespeare y Milton en el teatro y la poesía, Bramante y Michelangelo en la arquitectura, Rafael en la pintura y Corneille o el citado Racine en la literatura. Su listado es la consecuencia de una tradición patriarcal de siglos. Para Blasís, las artes están unidas en una misma cadena. Así, poesía, música, pintura y danza mantienen entre sí una fuerte afinidad. Sobre el origen de la danza responsabiliza su aparición al canto, ya que el canto, con su ritmo, provocó el movimiento del cuerpo en sintonía y de ello lo que se llamó danza. El mismo ascendente tiene la música sobre la danza. En las siguientes páginas nos cuenta la evolución histórica desde los tiempos más primitivos, pasando por Grecia y Roma, cita a la Biblia y a los clásicos, como ya hemos visto en otros tratados. Comenta que la danza italiana fue admirada por el resto del mundo y señala que España fue la inmediata seguidora, pero también la responsable de la degradación de este arte. Estos eran los argumentos de Blasís que justifican esta acusación. Al principio, los españoles tuvieron éxito en parte. El uso de las castañuelas que ellos añadieron produjo un efecto placentero. Pero al incorporar después una multiplicidad de saltos, cabriolas, posturas groseras y, abreviando, los movimientos menos gráciles y más extravagantes, el arte de la danza devino, en España, degradación y vicio, mientras en Italia mantenía una cierta dignidad y decencia. Blasís achaca la causa de esa corrupción en el gusto y el estilo de la danza, a un baile de naturaleza inmoral que los moros trajeron con ellos desde África. Este baile es la chica. Según Blasís, el nativo de la península, influido por el clima en el que ha nacido y por su constitución de naturaleza caliente y vivaz, acogió la chica con entusiasmo, llegando a ser rápidamente uno de sus principales deleites. Para Blasís, la chica poseía la indelicadeza e incluso a veces la lascivia que era tan característica del baile español. Blasís señala que la chica cambió más tarde su nombre por el de fandango, aunque reconoce que con una forma mucho más decente. También nos dice que el lascivo fandango fue introducido en Italia, pero con una forma más contenida. Blasís continúa su relato sobre las danzas nacionales distinguiendo el vicio y la inmoralidad de los bailes españoles citados, tan alejados del concepto de danza como inocente entretenimiento de otros países. Pone como ejemplo las danzas italianas como la tarantela, la forlana, la contradanza, la provenzal, la mazurca, llamada comúnmente la rusa, la escocesa, la alemanda, la húngara, etc. Todas ellas se mantienen dentro de unas formas aceptables para bailarse en sociedad. En el siglo XIX la tarantela napolitana era considerada una de las danzas modernas y junto a la llamada siciliana eran las más parecidas al fandango, sobre todo la siciliana, que era una mezcla de los estilos italiano y español y pudo ser la vía de introducción del estilo español en Italia. Aunque ahora es muy conocido el origen legendario de la tarantela, Blasís, aunque reconoce que tiene más de leyenda que de cierto, escribe que su movimiento alegre y voluptuoso deriva de la picadura de una araña venenosa de Sicilia, veneno que solo puede expulsarse del cuerpo a través de la intensa transpiración provocada por tan agitado baile. Nada mejor, dice Blasís, que su música para obligar al cuerpo a moverse con ese desenfreno. Una melodía en 6/8 excesivamente ágil, con notas y cadencias fuertemente marcadas. Blasís describe de forma deliciosa la relación amorosa que subyace en la tarantela con las aproximaciones y alejamiento de la pareja que baila, abrazándose, separándose y volviéndose a juntar en un continuo juego de amor, coquetería e inconstancia. Como siempre,
Recomiendo la lectura del tratado a través de la Biblioteca Digital Hispánica y su servicio online. Blasís hace un poco de historia de la danza desde la antigüedad. Comenta la tradición dancística de Italia desde Catalina de Medici y cómo es luego Francia la que toma el testigo con Luis XIV, marcando con su estilo a las cortes de Europa del mismo modo que hizo Italia con la música. Cita a las grandes figuras de la danza, la pantomima y la composición musical, de Beauchamp a Naubert, de D'Auberval a Homer, y señala que poco a poco su excepcional influencia devolvió a Italia el gusto perdido por estas artes. Hay que recordar que Naubert coreografió muchos de sus ballets en Milán y tuvo numerosos alumnos italianos como Rossi, Mazzarelli o Angiolini, que expandieron su escuela por las principales ciudades italianas. Blasís reconoce que fueron Viganò y Gioia quienes realmente impulsaron aquellas mejoras en la danza. Describe las características de los coreógrafos italianos frente a los franceses. Todos basan sus producciones en los gustos de sus compatriotas. Así a los italianos les atraen las emociones fuertes y el terror, por lo que las coreografías de sus maestros están más orientadas hacia los temas históricos y trágicos. Por el contrario, los franceses se inclinan más por los sentimientos suaves del amor refinado y la ternura, por lo que sus coreógrafos, escribe Blasís, se dedican casi exclusivamente al estilo anacreóntico. La anacreóntica es una composición lírica en verso de arte menor que canta a los placeres de la vida, el vino y el amor, temas muy ligados al gusto cortesano francés. Su creador fue el poeta griego Anacreonte del siglo VI a.C., por quien recibe el nombre. Pone a los orientales, en concreto a la cultura china, como ejemplo del gusto por la música y la danza. Cita incluso a las tribus americanas de los iroqueses y los hurones y su particular forma de bailar, con gestos carentes de significado para la sociedad europea y con tan poca ropa que apenas cubrían la desnudez habitual de esos pueblos. Blasís lo refleja citando esta inefable frase de una crónica en el diario Mercure de France sobre la actuación ofrecida por dos indígenas de Luisiana de unos 25 años de edad en un teatro de París. Interpretaron 3 tipos diferentes de danzas, juntos y por separado, y de tal manera que no dejaron la mínima duda de que hubieran aprendido sus pasos y saltos a una inmensa distancia de París. Por lo que nos cuenta, la primera danza de 2 personajes, aparentemente un jefe de tribu y un guerrero, incluía cierta pantomima. En la segunda danza, un grupo de indígenas reunido en asamblea parecían deliberar sobre si entraban o no en guerra con otra tribu rival. Los partidarios del sí se unían a la danza. La tercera danza representaba a un guerrero armado de arco y flechas en avanzadilla para descubrir al enemigo. El otro danzante permanecía sentado tocando un timbal no mayor en tamaño que un sombrero. El guerrero simulaba luchar y vencer al enemigo, lo que celebraban los 2 intérpretes bailando una danza de la victoria. El comentario de Blasís a esta tercera propuesta es encantador. Un pequeño episodio amoroso, introducido en esta pantomima, lo habría casi convertido en un buen ballet moderno. Como es habitual en la defensa de la danza, Blasís recurre a argumentos ya vistos en otros maestros y tratados. Su utilidad, tanto como ornamento de solemnes ceremonias religiosas, como el perfecto ejercicio para fortalecer los músculos y tendones y para mantener la agilidad, otorgando además gracia a los movimientos del cuerpo humano. Blasís señala que en el andar se puede apreciar si alguien ha cultivado el arte de la danza. Me parece importante señalar los reparos que Blasís pone a otros ejercicios necesarios también para desarrollar el cuerpo, sobre todo en los jóvenes, como son la esgrima y la equitación. 2 actividades siempre asociadas a la danza desde el Renacimiento que Blasís cuestiona con argumentos. Señala que aunque es cierto que la esgrima da vigor a brazos y piernas, deja sin dar forma al resto de la figura y que la equitación aumenta el grosor de las lumbares, pero debilita los muslos. Ambas carecen de la posibilidad de proporcionar los buenos modales que otorga la danza y que hacen tan agradable a la persona. Por ello considera el baile y los ejercicios de pantomima como el mejor vehículo para que el cuerpo se vuelva robusto y grácil, con la condición de que se enseñen adecuadamente.
Continúa con sus argumentos prácticos en defensa de la danza, señalando que es fundamental para fortalecer la delicada constitución de la mujer, condenada a una vida sedentaria que solo puede liberarla un ejercicio frecuente. Y para quienes ya estéis afilando vuestras armas contra este comentario machista, he de decir que inmediatamente después Blasís pone al capitán Cook como ejemplo, ya que este famoso navegante consideraba que la danza era especialmente útil para los marineros. Nos cuenta que Cook, el capitán Cook, deseando contrarrestar al máximo las enfermedades a bordo de sus barcos, tenía especial cuidado, cuando el tiempo estaba tranquilo, de hacer bailar a sus marineros e infantes de marina al son de un violín, práctica a la que atribuyó principalmente la buena salud de la que disfrutó su tripulación durante sus viajes de varios años de duración. El baile que generalmente disfrutaban sus marineros se llamaba hornpipe y tenía un carácter de lo más estimulante, quizás más vivaz que el baile de la tarantela. A los argumentos prácticos en defensa del ejercicio habitual y en concreto de la danza, Blasís añadía los relativos a la salud y citaba a Hipócrates y sus discípulos para reforzarlos. Ya hemos visto en otros capítulos la importancia que se le daba al ejercicio en la formación de la infancia y la juventud. Desde el siglo XVII proliferan manuales y teorías pedagógicas como las de John Locke, que vimos en el episodio 3 del capítulo 4 sobre los tratados de danza ingleses en la Biblioteca Nacional de España. Dejo los enlaces de referencia en la caja de descripción. Como ya vimos con el maestro de danza Galini, y en esa misma línea, Blasís escribe: el baile debería formar parte de la educación física de los niños, no solo por su mejor salud, sino también para contrarrestar las numerosas actitudes y hábitos viciosos que con demasiada frecuencia se contraen. Entramos ahora en uno de los capítulos más interesantes, la descripción de algunas danzas nacionales que nos ayudan a conocer su origen y a contextualizar algunas danzas de las que no se han conservado notación coreográfica. La primera que cita Blasís es la chica. La chica nos fue traída desde África, donde la baila cada tribu, particularmente los congos. Los negros la llevaron consigo a las Antillas, donde pronto se naturalizó. Este baile fue tan universal en toda Sudamérica y las Indias occidentales que al comienzo del presente siglo todavía se bailaba en todas las ceremonias y procesiones religiosas. Las monjas, durante la Nochebuena, se mostraban al público a través de las rejas de sus conventos, expresando en las voluptuosas agitaciones de la chica la alegría que sentían por el nacimiento del Hijo de Dios. Esta danza era apasionadamente admirada por los criollos, quienes la adoptaron con entusiasmo desde su llegada. América no es el único país que ha sido influenciado por África en la danza, porque de los moros, España recibió por primera vez ese baile que ahora le es tan peculiar, el fandango, que no es otra cosa que la chica, bajo una forma más decente. El clima y otras circunstancias no permitían bailar la chica con todas sus características originales. El origen de esta danza es muy difícil de descubrir, pero todo en él parece ser el efecto de un clima ardiente y unas constituciones fogosas. Según relata Blasís, la chica se bailaba al son de cualquier instrumento, el que fuera, pero con un cierto tipo de melodía que estaba de alguna manera consagrada a ese baile y con un movimiento extremadamente rápido. La mujer sujetaba el extremo de un pañuelo o los bordes de su delantal y el arte principal, por su parte, consistía en agitar la parte inferior de la espalda, eufemismo de Blasís para las caderas, mientras que el resto del cuerpo permanecía casi inmóvil. Luego, un bailarín se acercaba a ella con un salto rápido, volando hacia ella, se retiraba, se lanzaba de nuevo hacia adelante y parecía conjurarla a ceder a las emociones que parecía forzada a sentir. Cuando se baila la chica, en su carácter más expresivo, hay en los gestos y movimientos de los dos bailarines ciertos aspectos que se entienden más fácilmente que se describen. La escena
ofrece a la vista todo lo lascivo, todo lo voluptuoso. Es una especie de concurso, donde se ponen en acción cada truco del amor y cada significado de su triunfo. Miedo, esperanza, desdén, ternura, capricho, placer, negativas, huida, delirio, desesperación. Todo es allí expresado, y los habitantes de Pafos habrían honrado como una deidad a su inventor. La referencia culta a Pafos, una ciudad de la actual región de Chipre, se justifica al explicar que la ciudad fue fundada, según el mito, por la diosa Afrodita, diosa que en la mitología griega está asociada con el amor, la lujuria, la belleza, el placer, la pasión y la procreación. Es por ello que Blasís, con inteligente ironía, asume que los habitantes de esta ciudad divinizarían al inventor de un baile tan lascivo y excitante. El último comentario de Blasís lo prueba. No intentaré decir qué impresiones produce la visión de esta danza cuando se ejecuta con toda la voluptuosidad de que es susceptible. Anima cada rasgo, despierta todas las sensibilidades e incluso encendería la imaginación de la vejez. Nosotros lo calificaríamos como un baile que resucita a los muertos. Tanto es así que Blasís concluye que la chica está ahora desterrada de los bailes de las mujeres blancas de América del Sur, pues es demasiado ofensiva para la decencia. Y solo a veces se baila en unos pocos círculos donde el reducido número de espectadores anima a la bailarina. En El Cairo, donde no hay teatros, hay una especie de actores o saltimbanquis que van a casas privadas y representan diversas acciones escénicas en las que las actitudes más licenciosas y obscenas guardan un gran parecido a la chica y a los antiguos mimos. La referencia a Chipre, de herencia turca, y a El Cairo me hace pensar que la chica se parecería mucho a la danza del vientre de la tradición oriental, con los sensuales y rápidos movimientos de cadera. Blasís pensaba que la chica debía su origen a algunas de las danzas antiguas. Grecia, tan fértil en producciones de todo tipo, le parecía la nación más probable para crear una danza tan voluptuosa. Y para apoyar esta opinión ponía como ejemplo la danza llamada Angrismene, que se solía bailar durante los festivales en honor de Venus y que todavía era muy común entre los griegos de su época. William Dollar creó una coreografía con música de Stravinsky con ese mismo nombre, Angrismene, traducido como The Angry Maiden, la doncella enojada. El American Ballet Theatre la estrenó en Nueva York en 1958. Pero volvamos a la rica información que proporciona la obra de Blasís, El Código de Terpsícore, el arte de la danza. El autor describe esta danza de la siguiente forma. La Angrismene, o la Fachée, la doncella enojada, es ejecutada por dos personas de diferente sexo. Primero, aparece una joven bailando. La música suena con un lánguido andantino. Después de haber dado vueltas con un paso tipo glissade, se presenta un joven, también bailando. Él juega alrededor de ella con un pañuelo que sostiene en su mano e intenta acercarse a ella, pero ella, con su semblante y movimientos, expresa su desdén y desprecio y huye. El amante muestra mucho dolor al verse así rechazado y acusa al destino de su mala suerte. Él, sin embargo, avanza de nuevo hacia el objeto de su amor y trata de provocar su compasión. Pero la joven, orgullosa de su ventaja, lo aleja nuevamente y le prohíbe mencionar su amor. Mientras tanto, los pasos y movimientos de ambos bailarines están en perfecto concierto con la música. Expresan con precisión los sentimientos de ira y amor. Finalmente, el joven, al verse tratado tan inhumanamente, tiembla de furia. Ella le lanza una mirada severa y amenazadora. Él se queda inmóvil, suspira y poco a poco
parece entregarse a la desesperación. Vuelve sus ojos fervientes hacia arriba y convoca a los cielos para poner fin a su existencia. Luego se ata el pañuelo al cuello, se lo aprieta con fuerza y parece llegar al punto del desmayo. La doncella inmediatamente corre para sujetarlo y deplora su rigor innecesario. Ella desata el pañuelo, llama a su amante y se esfuerza por todos los medios en reanimarlo. Él revive poco a poco. La voz lánguida de su amante golpea su oído. Él mira a su alrededor, se encuentra en sus brazos y su felicidad es completa. La alegría une entonces los corazones de los dos amantes y se juran fidelidad eterna. Su danza recupera entonces su antigua vivacidad y se convierte en intérprete de sus sentimientos recíprocos. Como veis, un tratamiento típicamente romántico de la relación amorosa, no exento de drama, dolor y desesperación. La voluptuosidad de Langrismene no tenía nada que ver con la lascivia del baile de la chica, aunque compartieran algunos elementos comunes, entre ellos el uso del pañuelo, con un objetivo de seducción, en el caso de la chica, pero como un arma letal en manos del bailarín de Langrismene. Blasís nos proporciona a continuación un capítulo sobre las danzas españolas en términos mucho más elogiosos que los que les ha dedicado anteriormente. Pero este revelador capítulo lo dejamos para la siguiente entrega sobre este tratado de Carlo Blasís, tan rico en información y en detalles curiosos que el resto de tratados europeos tendrá que esperar durante varias entregas. Nos vemos en la continuación.